Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche estamos con Monseñor Eduardo Chávez de la Arquidiócesis de México. Yo digo muchas veces, el hombre que más sabe sobre la Virgen de Guadalupe en el mundo. Está aquí en la Arquidiócesis, estará haciendo un par de presentaciones y el día de hoy nos está platicando sobre este tema tan importante de la Virgen de Guadalupe, las apariciones. Nos decía que en 1520 había un gran caos, había una situación de inestabilidad entre la población indígena, pero también entre los españoles. Se quedó diciendo que incluso algunos decían hay que regresarnos a España. ¿Y luego qué pasó, Monseñor? Llega a tal punto la situación que el obispo excomulga a los miembros de la primera audiencia. Estamos hablando del gobierno civil más importante en ese momento, y lanza el entredicho a la Ciudad de México. Es decir, dice Fray Juan de Zumárraga, sacerdotes de la Ciudad de México, desnuden los altares, consuman el Santísimo, nos largamos de esta Ciudad de México. Todos los sacerdotes abandonan la Ciudad de México. No lo hacían por los indígenas. No, por los españoles. Por los españoles. Y él manda una carta en 1529, esta carta se conserva en el archivo de Simancas en España, donde al rey le apunta toda esta situación, cómo está, pero al final tiene una frase que para mí es clave para entender por qué la Virgen de Guadalupe se aparece. Y yo lo diría todavía más exacto, por qué Dios interviene. Que sería esta frase que le lanza Fray Juan de Zumárraga, el obispo, recordemos que es el obispo. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. O sea, si Dios no hace algo, esto se acaba. Qué interesante que para los indígenas también el mundo se acababa, no solamente porque perdieron la guerra y por esta situación, sino ellos pensaban que el quinto sol iba a terminar en medio de cataclismos, de terremotos. En 1530 hubo 3 terremotos, en 1531 hubo el cometa Halley. Ellos decían el mundo se está despedazando y para colmo hay un eclipse. Eso para los indígenas es terrible, la luna se está comiendo al dios sol. Entonces, tanto de un lado como de otro, indígena y español, el mundo está a punto de terminar. Pero lo más hermoso es precisamente que la cabeza de la iglesia, al invocar a Dios de esta manera, está haciendo su labor como obispo, cabeza de la iglesia, pidiéndole a Dios intercesión, está haciendo una labor de intercesión ante Dios para el pueblo, sobre todo el más pobre. Entonces, es cuando interviene Dios a través de su propia madre. Por eso la aparición de la Virgen de Guadalupe no es una aparición más, no. ¿Por qué? Porque ella, la Virgen de Guadalupe, es una mujer embarazada, encinta, por eso esta cinta oscura que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe arriba del vientre, está señalando que ella es una mujer de espera, de adviento, y si recordemos que es el 12 de diciembre, del 9 al 12 de diciembre de aquel año 1531, es tiempo de Adviento, de Inmaculada Concepción. Estamos en la octava de la Inmaculada Concepción, recordemos que la Inmaculada Concepción es el 8 de diciembre. Ella se aparece ante Juan Diego en un sábado, también dedicado a María, y precisamente en octava de Inmaculada Concepción, el 9 de diciembre. Entonces, toda esta situación, ¿verdad?, tan especial que se da, es un verdadero encuentro con Dios mismo a través de Guadalupe con los seres humanos. Las apariciones comienzan un 9 de diciembre de 1531, un sábado por la mañana. Así es. ¿Qué es lo que sucede en esos días? Llega un momento en que tú no das crédito de toda la avalancha de cosas en ese momento de encuentro entre Dios y los seres humanos. ¿Por qué? Porque precisamente se encuentran en solsticio de invierno. 1531 significa para los indígenas 13 caña, que es una nueva era, comienza algo nuevo, inicia lleno de la sabiduría de Dios. Eso significa 13 caña, 1531. O sea, se dan una serie de cosas. Es el encuentro de Dios cuando la Virgen de Guadalupe lo llama desde lo alto del cerro, cuando él tiene que cruzar cerca del Tepeyac, así se llamaba el cerro, para ir a Tlatelolco, porque él recibía el catecismo en Tlatelolco por los sacerdotes franciscanos. Él venía de su pueblo de Tulpetlac, él nace en Cuautitlán, pero al casarse en 1525 se traslada a vivir a Tulpetlac con su tío Juan Bernardino también. En 1529 muere su esposa, María Lucía, se queda viudo con su tío paterno, Juan Bernardino. De ahí se traslada a Tlatelolco,
tiene por fuerza que atravesar el Tepeyac. Quien conoce el DF sabrá eso. Sí, al norte de la Ciudad de México. Entonces, ahí, en ese cerro, es muy interesante, empieza a escuchar pájaros, cantos. Hay que recordar, para el indígena es importantísimo eso, porque flor y canto, para el indígena significa la verdad divina, la verdad de Dios. Entonces empieza a llegar en la atmósfera divina, maravillosa, y entonces escucha su nombre, pero lo escucha en un diminutivo, con una cosa que llaman los indígenas de dignificación, porque le ponen el término tzin. Traduciendo del náhuatl al español, se traduce en diminutivo, por eso Juanito, Juan Dieguito, Juan Diegotzin, Juan Dieguito. Eso significa cariño, ternura, amor, dignidad. Por eso nosotros los latinoamericanos hablamos con mucho diminutivo, que significa dignidad, cariño, ternura, exactamente le llama por su nombre. Sube el cerro y se encuentra con esta preciosa doncella noble. Capta perfectamente Juan Diego porque está decorado todo su vestuario, solamente los nobles decoraban su vestuario, pero además solamente el emperador podía tener una capa, un manto de color azul verdoso. Era azul por el cielo y le cuajaban de esmeraldas de Colombia. Es un azul verdoso que significa la vida y la divinidad. Eso solamente Moctezuma podía aportarlo. Cuando la ve con este manto, perfectamente reconoce Juan Diego, como cualquier indígena de su tiempo, que ella no solamente es una noble, sino es emperatriz. Y lo recibe de pie, le dice, ven juntito a mí, y le dice, quiero una casita sagrada para ofrecer todo mi amor. Entonces captamos algo perfectamente coherente. La Virgen de Guadalupe no está centrada en ella, su mensaje no está centrado en ella, su imagen no está centrada en ella, es en Él, en el que trae en su inmaculado vientre, Jesucristo nuestro Señor. Una historia fabulosa que cambia la vida del pueblo de México, como veremos más adelante, y no solo del pueblo de México, sino de todo el continente hoy en día. Me gustaría preguntarle en el siguiente segmento un poco el simbolismo del cerro para el indígena y de este cerro en particular, si es que hay algún significado en especial. No le cambie, regresamos en un momento. Esto es Fe Católica Viva.